La verdad que es un honor para nosotros contar con la presencia de la doctora Elsa Muñiz en este módulo que estamos iniciando en el Semillero de Investigaciones Interdisciplinarias. Quiero darles la bienvenida a todos y a todas y agradecer mucho la presencia de colegas, de profesores de distintas instituciones que nos están acompañando el día de hoy, profesores y profesoras. Por ahí veo al doctor Enrique Fernández Domingo de la Universidad de París 8, al doctor Fabián Jiménez Gato de la Facultad de Filosofía. También contamos con la presencia del responsable del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias, el doctor Alejandro Vázquez. Así que bueno, agradecerles muchísimo a todos nos estén acompañando el día de hoy. Y para iniciar, comentar un poco que justamente la iniciativa de este semillero es generar un espacio de reflexión, ¿no?, para encontrar estos cruces entre distintas disciplinas. Tratar de encontrar estos nuevos objetos o estas nuevas perspectivas interdisciplinarias que nos permitan pensar desde otros vértices, ¿no?, desde otras plataformas. Justamente lo que buscamos es que se siembren nuevos temas, ¿no? Empezar a pensar en estas posibles intersecciones que se puedan dar entre una disciplina y otra, ¿no?, para generar nuevas metodologías, nuevas formas de construir conocimiento. Así que bueno, esa es un poco como la búsqueda que tiene este semillero, por eso para nosotros es tan gratificante contar con la presencia de la doctora Elsa Muñiz. Me gustaría hacer una introducción muy breve para darle la palabra, ¿no?, y deleitarnos con su conferencia. La doctora Elsa Muñiz es doctora en Antropología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, es maestra en Historia por la ENA, y especialista en estudios de la mujer por el Colegio de México. Es coordinadora de extensión universitaria de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Xochimilco. Es profesora e investigadora del Departamento de Política y Cultura del área Mujer, Identidad y Poder, así como docente de la maestría en estudios de la mujer y del doctorado en estudios feministas. La doctora Elsa es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3. Sus investigaciones abordan la teoría feminista, los estudios de género y los estudios del cuerpo. Es autora de libros, de numerosos capítulos de libro y de artículos en revistas especializadas. También es fundadora del grupo de investigación El Cuerpo Descifrado y de la Red de Estudios Transdisciplinarios del Cuerpo y las Corporalidades de CONACYT. Antes de darle la palabra a la doctora, me gustaría pasarle la voz al responsable del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias para que nos dé la bienvenida, el doctor Alejandro Vázquez. Adelante. Muchísimas gracias, doctora Eva, muchísimas gracias, doctora Elsa Muñiz, y todos y todas las que hoy nos acompañan a este semillero. Siéntanse bienvenidos, bienvenidas. Este es un espacio donde la intención es justo lo que señalaba la doctora Eva, señalar aquellos caminos por los que trayectos y trayectorias han andado, y desde allí podemos aprender distintas preguntas, sobre todo no para encontrar sus respuestas, sino para ir inventando con creatividad y desde nuestro diálogo disciplinario distintas estrategias para nuevas premisas. Muchísimas gracias, doctora Elsa, por aceptar esta invitación, y muchas gracias, Eva, por la organización de este maravilloso seminario. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias. Tenés el micrófono, Elsa. Gracias. Ok. Bueno, pues buenos días. También para mí es un gusto estar con ustedes. Siempre que me invitan a la Universidad Autónoma de Querétaro, pues lo siento como si estuviera en mi casa. Tenemos buenos amigos, buenas amigas, y pues como bien señalaba el doctor Vázquez, pues tenemos un intercambio y una interlocución desde hace algún tiempo muy importante en la maestría en estudios de género, en la Facultad de Bellas Artes, y pues ahora aquí con ustedes, que me parece un espacio
pues idóneo. Hace 10 años pues creo que todavía no habíamos ingresado de una manera tan importante, ¿no? A esta búsqueda de nuevas formas de acceder al conocimiento. Y a mí me parece que es un espacio pues importante, digno de mantenerse, y qué bueno que no se siente uno solo de esta manera, ¿no? No se siente una inventando el hilo negro solo, ¿no? Entonces creo que es muy importante trabajarlo en colectivo. Bueno, como ya lo señalaba Eva, pues sí, uno del tema que ha venido pues convirtiéndose en mi interés de reflexión, en mis trabajos, en mi proceso de investigativo, pues ha sido precisamente el cuerpo. El cuerpo que eh, se dice que es un universo en sí mismo, ¿no? Se habla del cuerpo también como un sistema, o se habla del cuerpo como una máquina perfecta, como una maquinaria que no tiene desperdicio, ¿no? También se ha planteado, obviamente, desde ciertas disciplinas como un conjunto de órganos, de huesos, de sangre, ¿no? También se habla del cuerpo como lo natural del ser humano, como esa parte biológica que nos mantiene vinculados y vinculadas, en particular a las mujeres, a la naturaleza. Digamos que desde unas perspectivas más sociales, más culturales, desde la antropología en particular, también se ha señalado pues que el cuerpo eh, es un conjunto de símbolos, que es también un producto de la cultura. Y también se ha señalado, yo creo que casi poéticamente, como ese desconocido que es nuestro cuerpo, ¿no? O sea, un poco diciéndonos, bueno, pues nosotros y nosotras mismas tenemos que buscar dentro de nosotros. Eh, y creo yo que el problema aparece, al menos a mí así me sucedió, precisamente cuando queremos conocerlo, cuando se convierte en una pregunta, ¿no? ¿Qué es el cuerpo? Cuando cuestionamos todas estas afirmaciones, porque en realidad todas estas afirmaciones pueden cuestionarse, pero también pueden aceptarse, porque en realidad también todo eso somos, y todo eso es el cuerpo en particular, ¿no? Eh, Pienso que conocer el cuerpo, y un poco eso lo he venido pues desarrollando y planteando en diversos espacios, implica pensar el cuerpo. Pensar el cuerpo también significa cosificarlo, separarlo del sujeto. Desde mi punto de vista, entonces, conocer el cuerpo y conocer sobre el cuerpo resulta difícil y limitante desde una perspectiva cientificista de la modernidad. O sea, esto que ha criticado, por supuesto, Nicolescu, o como lo ha criticado también el propio Edgar Morin, como se ha cuestionado desde estas perspectivas más avanzadas, desde mi punto de vista, de acceder al conocimiento. Esta perspectiva cientificista en la modernidad se fundó sobre la idea de la separación total entre el sujeto que conoce y la realidad, que se supone completamente independiente del sujeto que la observa. Se erigió entonces, y esto siguiendo a Nicolescu también, la objetividad como el criterio de verdad irrefutable, que tuvo como consecuencia la transformación del sujeto en objeto. Claro, todo esto cobra una mayor significación y una mayor problematicidad, por llamarlo de alguna manera, cuando estamos hablando de un objeto como de estudio como es el cuerpo o lo corporal, ¿no? Como ahora empezamos a llamar. Al mismo tiempo, este criterio que separa al sujeto del objeto también elimina una parte de nuestra realidad, se elimina lo sagrado, lo divino, y por supuesto se acoge a un orden, al orden de la naturaleza, ¿no? Un orden supuesto que nos permite ver una única dirección en el que el papel que juega dicha naturaleza, pues,
es el de ser penetrada y poseída por la ciencia o por la cultura. Estas características de la apuesta cientificista pueden ser, como ustedes bien lo saben, la continuidad, la causalidad local o el determinismo. Son estos elementos que muestran, como decía antes, una única dirección de los procesos o los fenómenos y podríamos decir de la realidad en todo caso. Apreciaríamos pues también un encadenamiento de hechos uno tras otro, ¿no? Esta causalidad. Y finalmente observamos a partir de esta determinación y de esta pues unidireccionalidad una postura definitivamente ahistórica, ¿no? Se muestra una gran ahistoricidad que no nos permite reconocer transformaciones, o sea, esta postura no permite comprender de una manera fácil la transformación, nos habla de una continuidad pero concatenada, que es muy distinta a la continuidad transdisciplinaria. Hace algún tiempo, en la década iniciando la segunda década de este siglo, comenzamos a hablar desde el estudio de lo corporal de una posibilidad de acercarnos al estudio del cuerpo. Porque, bueno, acá, entonces nos planteábamos la idea de que es, como ya lo decía hace un momento, es difícil, hay limitaciones, no podemos acceder de una manera sencilla frente a estas dicotomías. Acercarnos a lo corporal significaba prácticamente encasillarlo a ciertas disciplinas sobre todo médicas, ¿no? A la anatomía, que nos hablaba de esta parte que se suponía inamovible, que se suponía, como decía hace un momento, ahistórica, que se suponía dada por la naturaleza y sobre la cual no teníamos injerencia. Separada, por supuesto, de lo que sería la mente. Entonces, en este primer acercamiento nos propusimos desde una perspectiva muy intuitiva todavía, no nos habíamos acercado de una manera mucho más sistemática o mucho más clara a la transdisciplina o a esta perspectiva que nos habla de concebir el mundo desde otro punto de vista. Pero aún así, en este momento nos planteamos la posibilidad de descolocar el cuerpo. En ese momento dijimos, bueno, vamos a descolocar al cuerpo del centro del análisis para podernos acercar a él y entonces vamos a acercarnos no a una sustancia, no a una esencia del ser humano, sino vamos a acercarnos a lo que se hace con el cuerpo, a lo que hacemos cotidianamente, a lo que en ese momento decidimos y todavía lo mantenemos, denominar prácticas corporales. Planteábamos que con este acercamiento podríamos ir desplazando las dicotomías, un poco en el mismo sentido que se hace desde la transdisciplina, plantear esta posibilidad de acceder a diferentes niveles de realidad, acceder a no solamente a un solo nivel de realidad que nos permita únicamente pensar y visualizar dicotomías, pero no solo dicotomías, sino más bien oposiciones, ¿no? Donde el mundo, nuestra perspectiva del mundo y del cosmos se simplifica, o sea, hablar de la naturaleza versus la cultura, hablar de lo femenino versus lo masculino, hablar de el sujeto versus el objeto, hablar de lo construido y lo innato, o sea, toda esta serie de dicotomías que, repito, simplifican el acceso al conocimiento, pero también nos limitan. Entonces, en ese momento dijimos, bueno, vamos a ver qué pasa si descolocamos el cuerpo, le quitamos esa calidad que tiene de objeto y nos vamos a colocar nuestra mirada ya, dirigirnos hacia las prácticas corporales.
ahora, por supuesto, ya hemos pues avanzado un poco más, ¿no? Hemos trascendido en lo que en aquel momento hablábamos, pues partíamos más bien dicho de concepciones sobre el cuerpo, de cómo se había concebido el cuerpo, incluso nosotros hablábamos de un tránsito de lo instrumental a lo complejo, un tránsito que nos llevara de concebir al cuerpo no solamente como objeto, sino incluso hasta como instrumento del ser humano, o sea, tan separado estaba, y creo yo todavía está, lo corporal de nosotros y nosotras mismas, que se usaba como un instrumento. O sea, así lo planteaba en su momento el antropólogo Marcel Mauss. Pero nosotros pensábamos que habría que hacer un tránsito, ¿no? Entonces, en este trabajo que desde nuestro punto de vista es un trabajo pionero, un trabajo que nos permitió comenzar a acceder al conocimiento de lo corporal, pues pensamos ahora que la transdisciplina nos ha permitido, repito, conocer estas posibilidades de una manera mucho más clara y mucho más efectiva. Me gustaría entonces comentar a ustedes cómo es que se están concibiendo las prácticas corporales, porque ahora pensamos que las prácticas corporales no solo son el objeto de estudio, sino ahora se han convertido en el objeto transdisciplinario de nuestro estudio, ¿no? O sea, las prácticas corporales nos han permitido también elaborar unas concepciones de un mayor nivel de abstracción y un mayor nivel de generalidad. Abstracción que pensamos junto con la transdisciplina que forma parte pues de este proceso, ¿no? No es que esté separada la abstracción, sino que es parte de este proceso. Entonces, las prácticas corporales ahora como objeto transdisciplinario se han convertido en nuestro eje de análisis. Todavía lo mantenemos, todavía no hemos pensado que haya dejado de ser una herramienta importante, porque esto también nos lleva a generar posibilidades de investigación, no solamente de concepción, sino también, como lo decíamos antes, de producción de conocimiento y de una metodología o de una heurística, más bien, una heurística para estudiar lo corporal. Entonces, para definir las prácticas corporales como el eje de análisis, hemos considerado útil partir de Foucault y elaborar esta noción también, una segunda noción, hablando de niveles de abstracción, de dispositivo corporal, al mismo tiempo que compartimos ideas de otras, no solo de otras disciplinas, sino también de otras pensadoras, ¿no? Como son la idea de Judith Butler de materializar a los sujetos, en particular a los sujetos de género, ¿no? Y pensar la posibilidad de cómo es que el cuerpo o lo corporal, en tanto materia, en tanto carne, en tanto músculos, en tanto sangre, huesos, etcétera, también se llenan de cultura, ¿no? Y cómo se va construyendo, porque una afirmación importante es pues este proceso que habla del cuerpo como un elemento simbólico, como un conjunto de símbolos, pensando en David Le Breton. Pero nuestra preocupación en todo caso es ver cómo se lleva a cabo este proceso. ¿Cómo podemos hablar de que el cuerpo es una construcción cultural? Pues a partir de un proceso que nos permite entender cómo es este proceso, cómo es este llenarse de cultura. En este proceso de materialización de los cuerpos intervienen evidentemente pues relaciones sexuales, de género, intervienen relaciones de raza, de etnia, de clase, de edad, ¿no? También intervienen diversas prácticas discursivas y no discursivas, instituciones, etc. Desde esta propuesta, en este proceso de materialización de los sujetos, las prácticas corporales son centrales para una epistemología del cuerpo.
El análisis de las prácticas corporales permitirá, por un lado, la comprensión del cuerpo y la corporalidad, al mismo tiempo que afianzará la posibilidad de una desestabilización de las dicotomías, en particular la que nos interesa de manera fundamental, que es la dicotomía cuerpo-mente. En el pensamiento Foucaultiano, las prácticas son entendidas como el sistema de acción en la medida en que están habitados por el pensamiento. Implican una racionalidad o regularidad que organiza el hacer de los sujetos. Tienen un carácter sistemático, saber, poder, ética. Son de índole general y recurrente, por ello constituyen una experiencia o un pensamiento. Por su parte, los discursos son conjuntos de enunciados que provienen de un mismo sistema de formación: discurso clínico, discurso económico, discurso científico, educativo. O sea, aquí lo que estamos viendo, y es parte de lo que me interesa enfatizar, son estos diversos niveles de realidad de los que la transdisciplina habla, ¿no? Son niveles que nos hablan del nivel macro, pero también del nivel micro. Nos hablan de estas dos posibilidades que desde el punto de vista de la ciencia moderna, pues no se pueden advertir, pero sí desde la transdisciplina, ¿no? Es un poco lo que en algún momento nosotras decíamos y nosotros, primero lo que se ve, las apariencias, y luego lo que está en el fondo de esta producción y de esta materialización de los sujetos, ¿no? La función de los discursos, pues, es formar la subjetividad, ligar al sujeto con la verdad, el discurso objetivo al sujeto. Discursos y prácticas constituyen las tecnologías que son consideradas como metodología para el análisis del poder. En este caso, el poder que se ejerce sobre los sujetos y el disciplinar de sus cuerpos. El poder que actúa sobre el cuerpo de los individuos a través de las disciplinas, discursos y prácticas concretas es el llamado biopoder, que también tiene un correlato en el plano de la biopolítica. O sea, es importante porque en este sentido, también de acuerdo con la transdisciplina, estamos instrumentando una vinculación entre otros dos planos de realidad que podría darnos la causalidad global y la causalidad local. O sea, hay varios niveles aquí que al analizar los cuerpos, las corporalidades y sus prácticas, nos permiten visualizar a partir de este análisis, ¿no? En otro sentido, la noción de prácticas sociales también ha sido abordada y desarrollada desde diversos puntos de vista. Aquí nosotros le llamamos el giro practicista, cuando retomamos de Theodor Chomsky, por ejemplo, y de Wittgenstein, lo que son las prácticas, ¿no? Que deben entenderse en dos sentidos. El primero, que se refiere a los vínculos espacio-temporales de las acciones en tanto relatos, acciones cotidianas, a saber, y el segundo sentido, que tiene que ver con la secuencia de acciones concretas, de su realización. Sin embargo, Chomsky ha enfatizado la importancia de no desligar las prácticas como concepto de su expresión concreta. De acuerdo a sus planteamientos, los dichos y los hechos de una práctica se ligan a través de la comprensión práctica, la formulación explícita de las reglas y principios, de las estructuras afectivas y de la comprensión de lo que es común a diversas prácticas. Que esto encontramos en las prácticas corporales, evidentemente. Todas las prácticas están organizadas por estos componentes y muchas acciones están meramente vinculadas por la comprensión práctica que Chomsky analiza desde tres componentes: la habilidad de realizar una acción, la habilidad de identificar y atribuir el tipo de acción y la habilidad para responder rápida y adecuadamente a la acción. Digamos que a partir de estos planteamientos, y claro, se ha revisado los planteamientos que hay desde otros autores como Bourdieu, por ejemplo, como Stephen Turner, como el propio Marcel Mauss cuando habla de las técnicas del cuerpo, etcétera.
para poder elaborar una propuesta propia de prácticas corporales. Que ahorita voy a compartir pantalla si es posible, para que esto se quede un poco más fijado en pues visualmente, ¿no? Aquí está, ¿verdad? Ok. Ok. Bien. A partir de todas estas reflexiones, y bueno, tal vez voy un poco más rápido, pero cuando sea la hora de las preguntas podemos ir aclarando algunas cuestiones. Las prácticas corporales, decía yo, partiendo de todas estas consideraciones, ¿no? De las propuestas Foucaultianas, de la propuesta desde la teoría queer en particular, hemos elaborado esta conceptualización de prácticas corporales, considerándolas como un sistema dinámico y complejo de agentes, de acciones, de representaciones del mundo y de creencias que tienen esos agentes, quienes actúan coordinadamente e interactúan con los objetos y con otros agentes que constituyen el mundo. Aquí, en este sistema dinámico, vamos a encontrar cualidades transdisciplinarias, que son la discontinuidad, la causalidad global, que son el conjunto de posibilidades, ¿no? En términos de esta causalidad, una causalidad que no solo nos da un efecto, sino la posibilidad de diversos efectos. Hay una indeterminación y esto nos permite colocarlas como expresiones históricas, o más bien con historicidad, ¿no? Y también encontramos sinergia dentro de este propio sistema y acudimos también al elemento de la no separabilidad. Este sistema tiene una estructura axiológica, evidentemente hay un conjunto de valores y de formas de considerar estas prácticas corporales dependiendo del momento histórico. Las prácticas corporales se refieren a esos usos corporales intencionales y aquí quiero enfatizar la idea de la intencionalidad. Son individuales y colectivas, un poco hablando de lo que señalábamos antes, de este disciplinamiento que implican todas las prácticas corporales y que tienen un efecto de biopoder en los individuos, pero también un efecto biopolítico en términos del cuerpo colectivo. Me estoy refiriendo, y cito como algún ejemplo, las amputaciones, las mutilaciones, transformaciones corporales, como es la cirugía cosmética, a la cual me referiré de una manera breve al final, maquillaje ritual, cosmético, tatuajes, perforaciones, intervenciones quirúrgicas, tortura, violencia, muerte, expresiones artísticas, por ejemplo, y aquí un gran etcétera, ¿no? Un gran etcétera que voy a tratar de, digamos que completar cuando hable del tipo de prácticas corporales que hemos reconocido. Las prácticas corporales, pues, se superponen a las imágenes, a estas representaciones un poco más correctamente, ¿no? Aquellas que ofrecen variaciones físicas de lo humano, o sea, hay imágenes que ya están preconceptualizadas o preconcebidas, como es el peso, el color de la piel, los órganos sexuales, el color del cabello, de ojos, todas estas variaciones físicas a las cuales se les adjudica una calidad o una categoría desde el punto de vista de lo social o de lo cultural. O sea, aquí podemos pensar en algo muy importante, fundamental en la actualidad, que es precisamente los procesos de racialización, por ejemplo, ¿no? Cómo pasan y otros procesos que tienen que ver con procesos discriminatorios, pasan de una manera fundamental por estas imágenes de lo corporal.
Bien, y como yo lo decía hace un momento, puesto que las prácticas corporales forman parte del medio, de su proceso cambiante, depende de la transformación del medio en el que se desarrollan. Es decir, volvemos a mencionar la importancia de la historicidad. Y esto queda muy claro precisamente en prácticas corporales como las prácticas de belleza, que son históricas, pero todas, ¿no? O sea, realmente no podemos pensar en ninguna práctica corporal que no tenga una historicidad bien clara, ¿no? Eh, y yo decía hace un rato que precisamente las prácticas corporales podrían ser nuestro objeto transdisciplinario. Bien. Hay una característica que les hemos adjudicado a las prácticas corporales que es el ser performativas. Esto tiene que ver con la idea de performatividad, evidentemente, de Judith Butler, cuando ella habla de la performatividad del género. No obstante, pensamos que no solamente las prácticas corporales producen género, las prácticas corporales sí producen subjetividades de diversos tipos, entre ellas los sujetos de género, pero también hay otras dimensiones. Aquí la importancia de las prácticas corporales en su repetición, en su reiteración ritualizada, van produciendo estas subjetividades. Y en este sentido, a mí me gustaría enfatizar también que aquí hay una característica que muchas veces se usa un poco cuando se habla de las prácticas corporales sin esta perspectiva transdisciplinaria, porque podemos encontrar esta noción de prácticas corporales en otros contextos, ¿no? De producción de conocimiento. No obstante, se refieren a las prácticas corporales casi como si fueran un sinónimo de actividad o de acciones. Pero aquí lo importante de las prácticas corporales desde nuestra perspectiva transdisciplinaria es precisamente que este efecto performativo produce subjetividades. Si no estamos produciendo subjetividades, si no estamos generando un tipo de subjetividad, entonces las prácticas corporales no pasan por esta perspectiva transdisciplinaria, ¿no? Las prácticas corporales como unidad central del análisis, como decía yo, nos permite conocer procesos de materialización y producción de diversas formas de subjetividad. Aquí podríamos pensar en la feminidad, la masculinidad, pero también la vejez, también la juventud, también la discapacidad, por ejemplo, que es un elemento que esta forma de acercamiento nos ha permitido reconocer, o sea, cómo estas prácticas corporales, ¿no? También están produciendo este tipo de sujetos discapacitados, ¿no? El capacitismo es una de las formas de discriminación actual más importante y más evidenciada en los últimos tiempos. Bien. Conforme hemos ido trabajando, conforme hemos recogido inquietudes un poco, como decía Eva cuando presentaba el semillero, nosotros también tuvimos en algún momento un seminario que por ahí lo mencionó Eva cuando mencionó la semblanza que les envié. Pues fue un seminario para nosotros y nosotras que hemos participado de este proyecto que comenzó siendo un seminario en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, luego se convirtió en el grupo Cuerpo Descifrado y concluyó hacia el 2018 como una red de estudios transdisciplinarios del cuerpo y las corporalidades. Pero a lo largo de este tiempo, este seminario que se comenzó en la ENA hacia 2004, 2005, y pues por ahí se pueden suponer que pasaron
muchos y muchas investigadoras, investigadores, que también logramos conjuntar interinstitucionalmente. Creo que estos ejercicios, por eso a mí me parece un acierto que existe el semillero, porque estos ejercicios colectivos son muy importantes para impulsar este tipo de trabajo, ¿no? Entonces nosotros y nosotras en este grupo, en este seminario, luego grupo de investigación, pues fuimos elaborando, imagínense llegar los estudiantes, las estudiantes con un tema de investigación a principios de los años 2000, diciendo, bueno, yo voy a estudiar el cuerpo en los zapotecas, o voy a estudiar el cuerpo en la gimnasia, o voy a estudiar la educación, qué sé yo. ¿Y cómo hago, no? ¿Cómo le hago para acercarme a esto? Bueno, ahí fuimos construyendo paso a paso esta propuesta y fuimos reconociendo a partir de los diversos trabajos que quienes participamos en este seminario poníamos a discusión de los demás y reconocimos varios tipos varios tipos diferentes de prácticas corporales. Esta clasificación obedece a pues, nuestra formación como antropóloga, ¿no? Y un poco siguiendo las directrices planteadas por Marcel Mauss cuando él hace una tipología de sus técnicas del cuerpo, ¿no? Que, repito, no es lo mismo. O sea, las técnicas del cuerpo de Marcel Mauss pertenecen a una tradición del cientificismo moderno, ¿no? Él separa el cuerpo de la mente, ¿no? Pero dice, hay unas técnicas del cuerpo que tienen que ver con la cultura. Y eso nos da a nosotros luz y nos da una guía para también elaborar esta tipología de prácticas corporales, ¿no? Todas ellas implican evidentemente disciplinamiento, implican un control de los sujetos, implican un ejercicio del poder. Esto, digamos que se da por descontado. Dijimos también que estas prácticas se van a vincular a un concepto de mayor abstracción o de mayor nivel de abstracción, que es el de dispositivo corporal. Pero en esta clasificación que hicimos, repito, a partir de investigaciones que todos y todas llevábamos, decidimos que había un cierto tipo de prácticas que normalizan a los sujetos, ¿no? Y estos prácticas, pues nosotros encontramos que puede ser la gimnasia, la medicina, la educación. O sea, la medicina es es incluso un dispositivo en sí mismo, y esto ya, digamos que este es el nivel de vincular la causalidad global con la causalidad local, como decía hace rato, pero la medicina es importantísima en términos de estas prácticas corporales, ¿no? Encontramos un segundo tipo de prácticas, y esas son parte de las que a mí me ha interesado trabajar cuando he trabajado con el tema de la cirugía cosmética, que son de los patrones estéticos, ¿no? Estos prácticas corporales de los patrones estéticos tienen que ver con la belleza, con la moda, pero también con la raza, con la etnia, o sea, cómo se considera bello o a quién se considera bella en términos de lo femenino, ¿no? Quien más se acerca al modelo occidental y quien más se aleja de él, pues es menos bello, etcétera, ¿no? O sea, un poco, como decía hace un momento, refiriéndonos a la cuestión de la exclusión y la discriminación. Un tercer tipo de prácticas corporales son las prácticas de la sexualidad, que tienen que ver también con la diversidad sexual, con la pornografía, con la prostitución, e incluso también con la trata de personas, etcétera, ¿no? Tenemos otro conjunto de prácticas, ¿no? Que son las prácticas que le llamamos de la violencia, el autoflagelo, la tortura, la guerra, la violación, el homicidio, el suicidio.
digamos que todas estas prácticas, y creo que es importante mencionarlo ahora, tienen que ver con, como yo decía, la historicidad. Y aquí me voy a referir a que este nuevo auge que han tenido los estudios del cuerpo, esta nueva preocupación que se ha dado por lo corporal, que podemos ubicar alrededor de los años 80, 90, pues parten de esta reaparición del sujeto, en la que también la transdisciplina ha tenido mucho que ver, ¿no? Esta reaparición del sujeto. mm, y en el tema que nos ocupa a nosotras es la decisión o la posibilidad de decidir sobre el propio cuerpo, ¿no? Aquí nosotros hemos dicho como uno de los elementos que ha servido para poder traer a discusión lo corporal y darle un nuevo auge a esta dimensión de la subjetividad, pues es nada menos que pues el feminismo, ¿no? Desde las posturas feministas se ha reivindicado esta posibilidad de decidir sobre el propio cuerpo, algo que políticamente sigue estando en el plano de la discusión y que no logra de ninguna manera concretarse, ¿no? Ni completarse. Pero, sin embargo, aquí encontramos elementos muy importantes, por ejemplo, en el suicidio, por ejemplo, como decía hace un momento, en, en las prácticas de cirugía cosmética, el sometimiento de las mujeres a diversas intervenciones que tienen que ver con eh, estos, usos, estos usos intencionales, ¿no? Que tienen que ver, repito, con esta posibilidad de decidir sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras vidas. También hay prácticas que hemos reconocido como de la disidencia, la subversión y la protesta. Los tatuajes, el piercing, el desnudo. O sea, dependiendo del contexto, el momento, estos tipos de prácticas corporales, en particular estas, pues cobran mayor auge o menor auge, o se normalizan, ¿no? Por ejemplo, los tatuajes pues ya se han normalizado. Y, por ejemplo, la violencia también es algo que se ha normalizado, ¿no? Desafortunadamente. El desnudo, creo yo que curiosamente es algo que todavía no se ha normalizado, ¿no? Se habla de él, se utiliza, ¿no? En ciertos espacios, pero es algo que no se ha normalizado, etcétera, ¿no? Otra práctica corporal subversiva, pues evidentemente es la eutanasia o el aborto. O sea, estamos aquí ante prácticas que definitivamente pasan por la intención de quien las ejecuta, ¿no? Bien, tenemos las prácticas del cuidado que tienen que ver con la atención a los otros. Las mujeres sabemos mucho de eso, ¿no? Ancianos, enfermos, discapacitados. Y tienen que ver con la alimentación, la crianza, la limpieza, la higiene, etc. De la exclusión, pues ya hemos hablado que eso de alguna manera o de muchas maneras es pues transversal. El racismo, la homofobia, la transfobia, eh, eh, el capacitismo, etc. Tenemos las prácticas corporales del trabajo referidas a la ocupación y a las actividades laborales, y eso tiene que ver con prácticas pues mecanizadas en las fábricas, con incluso con prácticas de despertar y levantarnos a las 5 de la mañana para poder llegar a nuestros trabajos, qué sé yo, ¿no? Las horas de la alimentación, ir al baño cuando teníamos permitido, no cuando no nos lo permiten, etcétera, etcétera, ¿no? Un poco de aquí quiero también, por justicia, ¿no? Plantear que todas estas prácticas corporales han ido alimentándose. Al principio solamente teníamos una tipología de 3 tipos diferentes de prácticas corporales y ahora ya hemos aumentado. Pero tiene que ver también con la serie de investigaciones que han hecho las y los alumnos de la maestría, del doctorado en el que participo y donde se han hecho trabajos muy importantes. Por ejemplo, estas prácticas corporales del trabajo
surgieron a partir de una investigación realizada en una maquiladora por uno de los alumnos de la maestría, que fue muy interesante porque ahí nos habla de, en su trabajo nos habla de estas prácticas corporales que se llevan a cabo en estas maquiladoras, ¿no? Y son del trabajo, ¿no? Incluso desde la forma en que deben ir vestidas, no maquilladas, y cómo al mismo tiempo las mujeres de las maquilas, una vez que entraban a la fábrica, cumpliendo con todos los estándares, a la hora de entrar, entre que llegaban de la puerta a su lugar de trabajo, ya iban maquilladas, con la falda corta, con el escote abierto, etcétera, ¿no? O sea, aquí tenemos que mencionar, y esto, digamos, otra vez refiriéndome al dispositivo de la corporalidad, en que las prácticas corporales, si bien están tipificadas o hay una tipología que hemos elaborado con afán metodológico, nunca están solas, ¿no? Nunca son solamente un tipo de prácticas corporales, siempre van acompañadas, van en conjunto, tienen una sinergia. Es evidente que este objeto de estudio transdisciplinario, que son las prácticas corporales, nos han permitido reconocer de una manera muy clara esta sinergia entre ellas, esta imposibilidad de verse solas, porque obviamente, como les decía, estas prácticas corporales de la exclusión, pues son prácticamente transversales, ¿no? Si no tienes una apariencia bella al estilo occidental, pues hay motivo de elementos discriminatorios, ¿no? Si tienes prácticas sexuales incoherentes, como las llamaría Judith Butler, ¿no? O sea, que no correspondan a tu corporalidad o a tu género, entonces estamos ante prácticas no aceptadas y entonces hay ejercicio de la homofobia, por ejemplo, ¿no? O si has decidido transvestirte o incluso cambiar de sexo, bueno, aquí son prácticas, sí, disidentes, pero también son prácticas que generan exclusión. Y las prácticas de la exclusión también son prácticas corporales que están produciendo subjetividades, ¿no? Finalmente, ya para concluir esta tipología, pues son las prácticas del arte, ¿no? Las prácticas en el arte que últimamente hemos incorporado y que tienen que ver con todas estas producciones, no solo artísticas, sino subjetivas. Las prácticas en el arte son productoras de subjetividad, indiscutiblemente, pero también pueden ser prácticas de trabajo y pueden ser también prácticas de exclusión y pueden ser también prácticas disidentes, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esto es lo que hemos elaborado hasta ahora en términos teóricos. Bien, decía yo, y esto me gustaría enfatizarlo, que con finalidades también heurísticas. Muy bien, bueno, ahora me gustaría, y no sé si estamos en tiempo, ¿verdad? ¿Todavía? Ya casi se me Sí, acabó. perfecto, tenemos tiempo. Ah, ya se me acabó. Bueno, 5 minutos voy a dedicarle, voy a cambiar de de PowerPoint. Oh. Bueno, no es lo mío la tecnología. Estamos con todo el tiempo, Elsa, ¿eh? Ah, sí, ok. Sí, perdón, creo perfecto. que se cortó. No, me digan. Sí, a ver. Sí. Ahí estoy. Uf, bueno, voy a volver a cambiar de aquí. Voy a compartir pantalla de nuevo. Ok. Bueno, esta es solamente un ejemplo de lo que he venido haciendo
por ejemplo, este trabajo de la cirugía cosmética lo comencé a hacer hacia el 2007 y en el 2011 se publicó el libro sobre la cirugía cosmética, que es un libro para mí muy importante porque en aquella época comencé a hacer investigación, todavía no se usaba el Zoom ni nada de eso, pero comenzamos a hacer investigación a través de internet, haciendo cuestionarios que difundíamos y porque claro, en aquel momento, y todavía pienso, ¿no? Ya últimamente por razones, pues de dedicarme a otras investigaciones, no he dejado el cuerpo, por supuesto, pero atendiendo a otras inquietudes, ¿no? He dejado un poco la cirugía cosmética, no obstante, me parece que es el ejemplo más claro en el que se puede ver cómo se puede, pues, llevar a cabo esta investigación transdisciplinaria, ¿no? La cirugía plástica, pues, desde mi punto de vista, se convierte en un dispositivo corporal, ¿no? En un dispositivo corporal en el que se van a vincular diversos tipos de prácticas corporales, pero además se van a vincular también diversas prácticas discursivas, no discursivas. Se genera todo un conjunto, ¿no? de elementos que hacen sinergia, por supuesto, y que tienen que ver con la producción de sujetos, eh, desde mi punto de vista y desde lo que yo estaba buscando, sujetos de género, porque la cirugía cosmética en particular y no la reconstructiva, que es a la que yo me he abocado, y que bueno, tienen que ver, si en realidad esta separación es bastante artificiosa, porque se vinculan ambas, ¿no? Pero sobre todo teniendo en mente las prácticas corporales este, como usos indiscutiblemente intencionales, pues la cirugía cosmética es el ejemplo claro, ¿no? De cómo las mujeres, los hombres y todos aquellos y aquellas que han decidido eh, sobre sus cuerpos o que piensan que deciden sobre sus cuerpos, acuden a este tipo de prácticas, ¿no? Bien, bueno, aquí está otra vez planteado yo decía hace un momento que es que la cirugía cosmética se ha constituido en un dispositivo corporal que materializa sujetos femeninos y masculinos. Aquí pienso y un poco haciendo referencia a lo que decía antes, yo creo que la cirugía cosmética tiene el mismo impulso de los años de principios del siglo XXI, con la salvedad de que yo podría afirmar que se ha normalizado. Cada vez se ha normalizado más el empleo de la cirugía cosmética y es ya parte pues incluso del estatus de las personas, parte de su apariencia. Hay personas que si no tienen cirugía plástica, pues no existen, o sea, tengo imágenes que no voy a pasar porque yo no sé si luego dicen que censuran las imágenes, ¿no? Pero si son imágenes o si quieren las pasamos, ustedes me dicen. Pero son luego imágenes un poco fuertes, ¿no? Que a inicios del siglo XXI eran mucho más fuertes. Ahora ya no. Yo creo que ahora, como decía, ya se ha normalizado. Pero este dispositivo corporal, que es un dispositivo de poder, por supuesto, desde mi punto de vista, materializa sujetos femeninos y masculinos en cualquier plano. Mujeres que acentúan características femeninas, hombres que acentúan características masculinas, ¿no? Bíceps, ya saben, no solamente son senos, también son bíceps, también son músculos pectorales, qué sé yo, y también son operaciones para cambio de sexo, o sea, vaginoplastias, ¿no? Etcétera. En dicho dispositivo, yo acabo de señalar que se entrecruzan diversos tipos de prácticas corporales, ¿no? Evidentemente son las médicas y un poco en términos
si ustedes recuerdan, de normalización, ¿no? O sea, prácticas de belleza. La cirugía cosmética regularmente acude a elementos de el tipo de belleza imperante, ¿no? El modelo de belleza occidentalizado aún en nuestros días. También acude a prácticas corporales subversivas. Evidentemente, yo decía también hace un rato que, que hay todavía concepciones, aunque en realidad desde el cientificismo moderno se han ido desplazando, pero también sigue existiendo toda esta concepción religiosa, toda esta concepción sagrada sobre lo corporal. O sea, muchas personas consideran un atentado, ¿no? Intervenir algo que es divino como es el cuerpo. O sea, esta concepción del cuerpo como producto de la divinidad todavía existe en algunos espacios y en algunas personas, ¿no? Son subversivas, pues, ¿no? Por eso yo le pongo a mi libro este título, ¿no? ¿A quién se está tentando? ¿A la naturaleza, a la divinidad? Porque claro, la naturaleza sustituye a la divinidad en la modernidad. Pero también son prácticas de discriminación, porque evidentemente cuando mujeres y hombres en particular, en el momento en el que yo hice la investigación, las personas, y aquí es un trabajo aparte, bueno, un trabajo que nació también de esta investigación, que es la etnocirugía, de cómo modificar características étnicas en los rostros, en particular de las mujeres, pues se ha vuelto incluso, se ha señalado que en México prácticamente todas las cirugías son étnicas en los rostros, ¿no? Porque claro, hay que cambiar la nariz, se cambian los ojos, los pómulos, toda esta apariencia, hay blanqueamientos, sabemos que hay tratamientos para blanquear, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, hay diferentes tipos de prácticas. Ahora, yo pienso que en la cirugía cosmética también hay prácticas de violencia. O sea, yo no sé si ustedes han visto operaciones, pero estas prácticas son realmente violentas. Cuando están operando una nariz, pues rompen prácticamente el hueso de la nariz a martillazos, ¿no? Entonces, para poderlo modificar, o pues son las que a mí más me han impresionado en realidad, ¿no? Cuando se inserta esta cánula en el abdomen para drenar la grasa, ¿no? Como son movimientos bruscos que eh, eh, pues agreden a las personas, pero como están dormidas en realidad, pues no se dan cuenta sino hasta que despiertan, pero son prácticas violentas, ¿no? Bien, yo nombré, y en esto es un poco recurriendo a la propuesta Foucaultiana y a la propuesta de Beatriz Preciado en su momento de la pornotopía, yo propongo y propuse en aquel momento el uso del término morfotopía como para nombrar a este dispositivo de la corporalidad, ¿no? Porque no solamente son, imagínense, para estas intervenciones en las que hay todos estos elementos que ya mencionamos, pero hay un desarrollo tecnológico que no podemos minimizar, es fundamental. O sea, México es un país, si bien si se mantienen las proporciones de hace años, México tiene quinto o cuarto lugar en práctica de cirugías cosméticas en el mundo, ¿no? Ha desarrollado tecnología, o sea, México ha sido pionero en los implantes, por ejemplo, ¿no? O sea, pues hay desarrollo tecnológico importante, hay desarrollo además de la ciencia médica para poder, así son de las disciplinas médicas más avanzadas en México, ¿no? Entonces hay un conjunto de elementos que van dándole forma a esta morfotopía, ¿no? El desarrollo tecnológico, los hospitales exclusivos, las casas de reposo y de recuperación después de las operaciones, etcétera, ¿no? Entonces, esta morfotopía, pues,
constituye este dispositivo corporal. Bien, lo que estoy señalando es que precisamente establece relaciones particulares entre espacio, corporalidad, placer, tecnología, todo esto, ¿no? Transformando y modificando cuerpos al mismo tiempo que produciendo subjetividades emanadas de los procedimientos quirúrgicos que materializan a los sujetos, ¿no? Entonces aquí vemos que este es un ejemplo muy claro de la sinergia que hay entre todos estos elementos y la no separabilidad de ellos. Hay toda una forma de funcionar de este dispositivo, ¿no? Y claro, yo me refería a las tecnologías, a los consultorios, pero también al quirófano, por ejemplo, ¿no? O sea, yo pienso que la morfotopía comienza precisamente cuando uno hace una cita al consultorio médico, ¿no? Y cuando entra al consultorio y ahí empieza todo un proceso interesantísimo, que es un poco al que le dimos seguimiento en la investigación, eh, cuando llegan al quirófano, las palabras que les dice el médico, el trato que les dan a las mujeres, etcétera, ¿no? Clínicas, hospitales, turismo médico, bueno, eso ya es, digamos que para completar el cuadro, por supuesto. Las revistas o como lo llama Beatriz Preciado, el complejo mediático inmobiliario, que constituye esta morfotopía y que es capaz de crear ficciones teatralizadas de la corporalidad. Bueno, esto ya es una parte de mis conclusiones o de mi propia interpretación, ¿no? Me refiero entonces a una infraestructura destinada a la apropiación de los cuerpos, a una hipermodernización de las construcciones gobernadas por los mismos principios de vigilancia y control de los cuerpos. Bien. Bueno, estos elementos que están ahí presentes, yo también parte de mis conclusiones tiene que ver con pensar en la etnocirugía, que ha sido un tema que he presentado en diversos lugares, pero que realmente es un tema, desde mi punto de vista, muy importante, ¿no? Porque en un contexto de multiculturalidad y aceptación de los otros, de un conjunto de discursos antirracistas, bueno, la etnocirugía aparece ahí como todo el antidiscurso y todo de las antiprácticas, ¿no? Porque aparece como un tipo de eugenesia y esta idea me la dieron los propios médicos que se dedican a este tipo de prácticas, porque ellos se anuncian en sus sitios de internet incluso como la cirugía no es que estén en contra de los rasgos étnicos, sino es que estén en contra de de la piel morena, no, nada de eso. Sin embargo, su objetivo es mejorar, ¿no? Y siempre digamos que ese es el argumento mucho más socorrido por parte de estos médicos, ¿no? Y de estos practicantes, que no siempre son médicos. Pero esto que venden a las personas es, vamos a mejorar. Entonces, esta idea del mejoramiento, pues, me lleva a pensar en una eugenesia, un tipo de eugenesia, ¿no? Bien, bueno, pues aquí ya nada más tengo imágenes, que bueno, de hecho son sacadas de internet, no creo que haya ningún problema. Entonces, bueno, una vez me hicieron una crítica porque presenté estas imágenes y bueno, pues sí, me dijeron que por qué exhibía este tipo de cosas, ¿no? O sea, ahora no siempre las presento, pero creo que la violencia, como les decía, es que estando las mujeres dormidas, pues son materia inerte, ¿no? Y no. Bien. Bueno, pues yo creo que podemos dejarlo hasta aquí, Eva, si tú estás de acuerdo. Y a lo mejor surgen preguntas que enfaticen lo que podamos
que podamos profundizar en alguna cuestión que les interese, ¿no? Aquí está la beflaroplastia, que es el agrandamiento de los ojos, un poco como lo que ustedes pusieron en el flyer, ¿no? O sea, que es una práctica muy socorrida entre las sociedades orientales, pero también se utiliza para quitar las arrugas, ¿no? En términos de la edad, etcétera. Bueno, aquí la nariz evidentemente es la segunda operación más importante en México. La primera es la liposucción, que es, bueno, dependiendo y bueno, estas personas que en realidad son también ahora muy común ver, sobre todo entre las japonesas, ¿no? La idea de, uch, creo que me salí, no. Ok. No, sí, ya. Creí que me había salido de la reunión. Bueno, pues lo dejo hasta aquí y seguimos como ustedes consideren. Gracias. Muchísimas gracias, Elsa, por esta intervención, por esta exposición. Interesantísimo realmente. Damos entonces inicio a las preguntas, comentarios. Tenemos una pregunta en el chat desde hace un ratito, me gustaría leértela, de parte de Paulina Latapí. Dice, gracias, pregunta, desde sus estudios transdisciplinarios, ¿qué nos puede decir sobre las prácticas corporales en la educación superior durante la contingencia? Mencionó a la normalización. Me gustaría mucho que lo explicara más. Ok, bueno, no me queda muy clara la pregunta. ¿Cómo se llama la persona que pregunta? Paulina Latapí. Paulina, bueno, no sé si estoy comprendiendo bien, pero yo creo que una de o la principal práctica corporal, qué bueno que lo mencionas porque me parece que hay varias prácticas corporales que están ahí, desde las médicas, ¿no? De la vacunación, la medicación, el asistir pero también la práctica del distanciamiento, la práctica de estar en nuestras casas, de los 2 metros de distancia, del uso del cubrebocas en la educación superior, pues yo no sé ustedes, pero nosotros pues nos fuimos a nuestras casas. O sea, la principal práctica que se da ahí pues es el encierro, ¿no? Que nos tuvo a cada uno de nosotros y nosotras en nuestras casas. Entonces, yo creo que sí hubo un proceso de normalización que ahora nos va a llevar un poco de tiempo volvernos a acostumbrar a asistir, ¿no? A estar presencialmente. Y yo no sé si por allí va tu pregunta, porque esta práctica del distanciamiento, por cierto, es una práctica que no es nueva. Por ahí hay un libro de un historiador que es George Vigarello, que él habla el libro se llama Lo sano y lo insano, y en ese libro él plantea precisamente que la práctica del distanciamiento pues no es nueva, es una de las primeras medidas que también se utilizaron en la época, según él, de las pestes, ¿no? Y bueno, pues yo creo que, dice Paulina, y el encierro, bueno, pues yo creo que esta práctica, que es una práctica que también podemos ver de una manera mucho más normalizada en las cárceles, en los manicomios, un poco desde mi punto de vista, es un disciplinamiento extremo, ¿no? El tener a los cuerpos encerrados, pero no solo a los cuerpos, a los sujetos, ¿no? Que es un poco aquí también una cuestión para discutir, o sea, plantearles que lo que yo traigo acá pues es producto de las investigaciones, de lo que he venido haciendo y de que, bueno, este intercambio a mí me ayuda mucho para poder repensar todo lo que he venido haciendo, pero esta idea del encierro me parece interesante porque en efecto en las cárceles, en los manicomios, en las escuelas, es una práctica muy
podríamos decir, decimonónica, ¿no? El encierro, o sea, las mujeres en realidad, aunque no estuvieran ni en manicomio ni en escuelas para señoritas o estando en su propia casa, era una práctica común de la feminidad. O sea, los sujetos de género pasaban también o pasan también por esta presencia en los espacios públicos o cerrados. Entonces, creo que el encierro es una práctica que sí se llega a normalizar, pero que también existen prácticas de la disidencia. Y entonces, bueno, salirse de ese encierro, cuando el encierro es un poco lo que pasaba en países como Italia, ¿no? Que estaban en contra de las medidas, de estas medidas de la sana distancia, del cubrebocas y el de estar encerrados en sus casas, pues salían a las calles, se juntaban e iban a bares, etcétera. Entonces, claro que ahí hay una práctica, un conjunto de prácticas, ¿no? El encierro mismo, desde mi punto de vista, podría concebirse como un dispositivo de poder, ¿no? Y yo entiendo que haya, sobre todo jóvenes, que no estaban de acuerdo con esto, ¿no? O sea, son tensiones y también esto nos habla de la polisemia de estas prácticas corporales, porque también hay una multiplicidad de significados. Son multireferenciales y multideterminadas las prácticas corporales, como lo es un objeto de estudio transdisciplinario. O sea, puede tener diferentes interpretaciones, significados y, como decíamos, posibilidades a partir de una causalidad global. Y bueno, un poco esto es lo que podría decir ahora, Paulina. Muchas gracias, Elsa. Tenemos otra pregunta en el chat. Los demás, si quieren, pueden ir levantando la mano o también escribiendo las preguntas en el chat. De Silvia Miranda, que dice: estas nuevas medidas médicas y sociales han cambiado totalmente la manera de relacionarte con los demás. ¿Qué tanto afectará o cambiará las prácticas corporales entre los niños y jóvenes en el futuro? Bueno, en primer lugar, como yo decía hace un rato en la exposición, las prácticas corporales producen subjetividades. Entonces, las prácticas corporales han cambiado, de hecho, y pensemos, y repito, son históricas, obedecen a una historicidad. En 2018, ¿no? Para no irnos tan lejos, no teníamos la menor idea de que tendríamos en 2020 que usar cubreboca. O sea, el uso del cubreboca es una práctica corporal que está dentro de un dispositivo que es que tiene un carácter, digamos que disciplinario. Entonces, lo que cambian son las prácticas desde su historicidad y lo que producen son subjetividades. Entonces, lo que pienso yo que va a cambiar, pues sí, definitivamente, el modo de relacionarse de los niños y de los jóvenes producirá un nuevo tipo de sujetos o sujetos diferentes a como éramos nosotros, ¿no? El siglo XIX, decía yo, se caracterizaba, y todavía muy entrado el siglo XX, digamos hasta los años 70 o 60 en otros países, todavía la feminidad y la masculinidad pasaban por ciertos códigos. Las mujeres no podían, y ahí los remito a los manuales de urbanidad y buenas maneras del siglo XIX o a los manuales de autoayuda actuales, ¿no? Pero en aquella época no estaba permitido, era de mala educación, ¿no? Una falta de urbanidad que los hombres o un hombre tocara a una mujer en el brazo, en el hombro, ¿sí? En los años 70 hay una revolución. Los cuerpos dejan de ser tabú. Y entonces las mujeres de los años 60, 70 y los hombres, o sea, practicaban otro tipo de relaciones interpersonales donde se comenzó a utilizar el acercamiento corporal, el tocarse, el sentirse, ¿no? O sea, se vuelve una práctica común. Pero ahora estamos en un contexto muy distinto. Estas prácticas van a dejar o están dejando de ser comunes. Ya no podemos tocarnos como lo hacíamos, ¿no?
y no solamente en términos de la salud o de estas medidas sanitarias a partir de la pandemia, sino también hay otro elemento importante que hay que tomar en cuenta, que es la violencia de género. La violencia de género también ha desplazado estas prácticas que en algún momento se hicieron muy comunes, ¿no? El tocarte el brazo, el acercarte, o sea, ahora ya no. Hombres y mujeres estamos dejando de llevar a cabo estas prácticas porque también puede ser motivo, ¿no? De violencia de género, ¿no? Entonces, bueno, hay varios elementos que nos llevan a definir la historicidad de estas prácticas corporales y de la producción de la subjetividad. Entonces, niños y jóvenes, después de estos 2 años de confinamiento, de encierro, de medidas sanitarias, pues vamos a ser distintos, por supuesto, ¿no? Porque las relaciones, pues nos constituyen, son constitutivas y son, como decía hace un momento, performativas, ¿no? El dejar de tocarnos, pues se vuelve no solamente una costumbre, sino performativamente nos va constituyendo. Muchas gracias, Elsa. Acá tenemos en el chat dos preguntas más. La primera de Isabel Trejo, que dice: hola, buenas tardes. Esta charla me recuerda a los dibujos que hacen los niños, donde le dan prioridad a las partes del cuerpo que más les son familiares y omiten totalmente otras. Mi duda es qué tipo de estrategias podríamos adoptar para rastrear a la pedagogía cultural del cuerpo desde estas etapas. Bueno, yo creo que aquí verdaderamente cobra importancia y significado esta perspectiva transdisciplinaria, porque yo sí considero, y bueno, siguiendo a los gurús de la transdisciplina, ¿no? Que no podemos seguir pensando en los mismos términos. O sea, si pensamos en los mismos términos de la ciencia occidental, en el plano único de realidad, pues entonces no nos queda más que las oposiciones. Y un poco esto me recuerda a lo que señala, bueno, no vi quién era la persona que preguntó, una disculpa, pero lo que preguntas es una consecuencia clarísima de cómo esta separación entre cuerpo y mente, este único plano de realidad, lo único que hace es fragmentar a los sujetos. O sea, tenemos que empezar y tenemos que enfatizar la concepción del sujeto de manera compleja y completa. O sea, aquí el problema es seguir simplificando y esto nos muestra cómo nuestra concepción del ser humano pasa por la fragmentación. A mí me parece que la pedagogía tendría que acercarse de una manera mucho más constante o más, ¿cómo se podría decir? Pues mucho más enfática, ¿no? A esta perspectiva transdisciplinaria que nos permita una mayor posibilidad, ¿no? Una mayores posibilidades de comprender a los sujetos, porque de eso se trata la transdisciplina, ¿no? De la comprensión. O sea, y pensar en que estos niveles de realidad también nos exigen niveles de percepción. O sea, hay que percibir de una manera mucho más enfática estos niveles, o sea, no quedarnos en el plano macro, sino ir a lo más profundo de estas cuestiones, ¿no? Y el caso que ponen de los dibujos de los niños, pues es muy interesante porque esto nos habla, repito, de esta idea de la fragmentación de los sujetos. Muchas gracias. Pasamos a Julián Lira, por favor, y luego otra pregunta en el chat. Hola, buenas tardes. Hola. Hace días me encontré una publicación en donde se mencionaba respecto a los cambios estéticos en las mujeres trans.
Em, Se comentaba que era como un intento más del machismo y la masculinidad de abolir los espacios femeninos. Entonces, quería saber, pues, cuál es tu opinión respecto, pues, a tu investigación, que se me hace muy interesante, de las cirugías estéticas y de las prácticas corpóreas, obviamente. Ok, eres Julián, ¿verdad? Sí, Bueno, mira, Julián, yo creo que aquí te estamos también frente a posturas políticas, ¿no? Y creo que hay una tendencia, sobre todo en el movimiento feminista, por plantear lo que tú has señalado, ¿no? O sea, incluso hay una no aceptación dentro de los grupos feministas de mujeres trans, porque precisamente discuten esto que tú dices, ¿no? De cómo están, pues, tratando de ocupar espacios, de sustituir a las mujeres, etcétera, ¿no? Yo creo que es una postura, desde mi punto de vista, pues, radical, ¿no? O extremista, por llamarlo de algún modo. Pero me parece muy interesante estas transformaciones corporales en pro de un cambio de, sobre todo de órganos sexuales secundarios, porque eso es lo que se hace, ¿no? Se colocan senos, implantes, ¿no? Se hacen vaginoplastias, etcétera. Se operan las piernas, hay todo un conjunto de prácticas que están ahí para transformar este, eh, los cuerpos macro, por llamarlo de alguna manera, esta imagen. Y esto nos habla de una transgresión, o sea, estamos hablando de prácticas corporales disidentes, ¿no? No obstante, una vez que se llevan a cabo estas operaciones y estas transformaciones, bueno, ahí está, Judith Butler lo ha planteado, muchas teóricas lo plantean, hay una reiteración de la dicotomía. Ya, mi perspectiva y mi punto de vista es que si estamos en pro de una mirada transdisciplinaria a la producción de los sujetos, una mirada y una comprensión de lo complejo que somos los seres humanos. Yo he pensado, y eso lo propongo en mis clases, evidentemente no sin eh, no sin cejas levantadas, por ejemplo, ¿no? Pero yo creo que esta idea del continuum planteado también por el propio Edgar Morin me parece interesante y que podríamos utilizar para concebir y para dejar estas dicotomías, ¿no? O sea, un poco, yo he dicho, lo corporal está en un continuum entre naturaleza y cultura, ¿no? Y en ese sentido, lo femenino y lo masculino también. Este, yo me pregunto, y yo se los he preguntado en algunos foros y en algunas discusiones, ¿cuál es la razón por la que es necesario cambiar, transformar, eh, colocarse estos implantes, hacerse una vaginoplastia, ¿no? ¿Cuál es la razón de que los hombres trans se hormonicen para poder tener barba y bigote, para que les haga pelo en el pecho, pues, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las razones que nos llevan a esto, ¿no? Eh, las explicaciones, pues, no las tenemos, no hay una respuesta a todo esto. Hay una necesidad, ¿no? De vincular nuestro ser a lo natural, ¿no? Yo creo que eso sigue estando presente, por ejemplo, y hay una falsa idea de naturalización, a lo mejor, en el llevar a cabo estas operaciones. Y finalmente, otra reflexión que me trae a colación tu pregunta es, bueno, pues esto es un poco antigénero, porque nosotras desde los años 60 y 70 hemos venido diciendo que el género es producto de la cultura, que no nacemos sabiendo cocinar ni cambiar pañales. Y cuando hay una modificación intencional de producir una mujer desde el punto de vista de la cirugía estética y las hormonas, no lo aceptamos.
perdón, no lo aceptamos políticamente. Entonces, bueno, tu pregunta no tiene una respuesta, pero son reflexiones que surgen en términos, porque lo que planteas tú, pues nos lo hemos planteado también, ¿no? Y desde mi punto de vista yo no tengo ningún problema de aceptar mujeres trans ni en el movimiento feminista, ¿no? Yo creo que al contrario, yo pienso que las mujeres no nacen, se hacen. Y si somos fieles a esta norma o este enunciado de Simone de Beauvoir, pues se hacen y hay que aceptarlas, ¿no? Claro. Muchas Y gracias. justamente se mencionaba eso, que el ser mujer era un hecho, no era algo en perspectiva de género y pues sí, o sea, eh, lamentablemente pues la transfobia existe y Así es. Sí, años duramos precisamente hablando de que el ser mujer no era una esencia, y esto reitera la idea del esencialismo, ¿no? Gracias. Tenemos otras preguntas en el chat de Samuel Lagunas, que dice: muy interesante conferencia, muchas gracias. Una pregunta: ¿qué opinión le merece el fenómeno de la viralización de ciertas acciones en y sobre el cuerpo a través de redes sociales? Pienso en los retos que hacen niños y adolescentes en TikTok de cortarse los brazos o ahorcarse para aguantar la respiración. ¿Podrían considerarse prácticas corporales? Gracias. Bueno, definitivamente sí, yo pienso que son prácticas corporales. Eh, Repito, una de las características de las prácticas corporales pues es la intencionalidad. Y sí, pueden ser prácticas de, pues, disidentes, ¿no? Porque claro, atentar contra el propio cuerpo también genera una discusión. O sea, si ven todos estos elementos que hemos traído aquí a la discusión, pues son polémicos, no hay nada resuelto ni nada definitivamente eh, certero o verdadero, por llamarlo de alguna manera. Son reflexiones y son producto de la investigación, pero yo sí creo que lo corporal en la virtualidad es todo un tema que es muy importante abordar, ¿no? Porque yo sí creo que hay por ahí un trabajo que hice para Conaculta sobre si, en la virtualidad el cuerpo desaparece, ¿no? Porque estando sentados acá a través de la pantalla, pues perdemos nuestra tercera dimensión, ¿no? Y un poco nos volvemos de un solo plano de realidad, está muy, pues digamos al menos para reflexionar. Entonces yo sí creo que amerita una discusión y una reflexión muy, pues profunda. ¿Qué pasa con los sujetos en la virtualidad? Y yo pienso que todos estos elementos virtuales también son constitutivos de nuestra subjetividad. En ese sentido no desaparecemos, seguimos constituyéndonos en sujetos, pero ahora a partir de otro tipo de prácticas que ahora son virtuales también, y que en realidad tendríamos que pensar que también nos materializan. Habría que ver cuáles son estas formas que adquiere la materialización de la subjetividad, pero también tiene que ver con esta producción subjetiva, ¿no? Gracias. Jorge Venegas, por favor. Hola doctora, ¿qué tal? ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, antes que nada, felicitarla. Me gustó mucho su conversatorio. Yo tengo una reflexión, más que una pregunta, bueno, también es una pregunta, pero es una reflexión. Yo creo que la explicación está en la experiencia social de cada ser humano, es decir, la forma en que modifica su cuerpo, la forma en que el cuerpo se convierte en parte de un performance. Y por supuesto, el performance mismo, pues, es parte de una representación, ¿no? Y de algunos imaginarios sociales que están ocultos y que requerirán ser visibilizados o naturalizarse.
yo creo que la experiencia o el performance corporal de cada ser humano, pues sí encuentra una explicación en la experiencia de cada ser humano socialmente. Es decir, cada ser humano somos víctimas de alguna manera de la geografía que habitamos, del contexto que habitamos. Y justamente esos elementos van a definir la manera en que nos desarrollamos, no solamente socialmente, sino físicamente. Entonces yo creo que ahí puede estar la explicación de por qué un ser humano requiere generar transformaciones corporales de sí mismo, justamente porque es una necesidad del imaginario social y del performance que todos los seres humanos llevamos, que todos los seres humanos llevamos a cabo. Yo creo que es un momento en el desarrollo social de en el crecimiento de cada ser humano que todos vivimos, ¿no? El performance físico, social y corporal, ¿no? Yo caería como en esa. ¿Qué piensa usted? No, yo creo que tienes razón. Aquí lo interesante es, otra vez, y eso nos cuesta un poco de trabajo, no separar lo físico, porque por eso un poco, tal vez me faltó ser un poco más enfática en esta parte, pero el proceso de materialización es eso, es un proceso. Y la subjetivación también. Entonces, digamos que desde la apuesta transdisciplinaria, las representaciones y los imaginarios constituyen al mismo tiempo a los sujetos. O sea, la subjetividad está constituida por esta parte de los imaginarios. Y no es que solamente tengan que ver con lo físico, ¿no? O sea, lo físico, yo pienso, y aquí tendríamos que pensar de manera transdisciplinaria, el sujeto se materializa, ¿no? Se va materializando como parte de un proceso a partir de estos discursos, ¿no? O sea, siempre pongo este ejemplo porque me gusta mucho, porque lo he trabajado también, pero los discursos de buenas maneras que yo trabajé hacia el siglo XIX y principios del XX, o los discursos de los manuales de autoayuda con los que he trabajado a últimas fechas. Estos discursos materializan, ¿no? No necesariamente necesitamos un bisturí, ¿no? Para que podamos llevar a cabo la transformación. El acudir a los gimnasios, al gym, al fitness, ¿no? No necesariamente, algunos sí, obviamente, los que, digamos que los que recurren a los implantes, porque ya después de 3 años de estar yendo, pues los bíceps nomás no les crecen ni los pectorales, entonces, bueno, ahora me pongo un implante, ¿no? Pero son prácticas, son discursos o prácticas discursivas en términos Foucaultianos que también están produciendo subjetividades. Y te digo, los discursos de las buenas maneras son muy interesantes porque Carreño decía que, por ejemplo, en el disciplinamiento, ¿no? Un hombre no podía ver a los ojos a una mujer, ¿no? Por ejemplo, eso está en ese manual de Carreño que todavía venden en Sambors o en Porrúa, ¿no? Y ahí está, y uno dice, ay, bueno, este manual definitivamente trasnochado. Pero es muy interesante ver cómo todo eso va produciendo un tipo de feminidad, ¿no? Una feminidad de sometimiento, de subordinación, de ver hacia abajo en lugar de ver hacia arriba, como, etcétera, ¿no? O sea, todas estas formas, la mirada, o sea, la mirada es una dimensión importantísima que hay que tomar en cuenta cuando se habla de los procesos de subjetivación. O sea, la mirada, nuestra propia mirada en un espejo, como una tecnología del yo, de cómo nos vamos constituyendo y no solamente de cómo me peiné hoy o cómo me maquillé, sino cómo me estoy viendo. En realidad, esto tiene que ver con la anorexia, la bulimia, por ejemplo, ¿no? Cómo me estoy viendo. Pues hay un análisis que tenemos que hacer de la mirada y de la mirada a los otros y a nosotros mismos. Entonces, aquí lo interesante es no fragmentar a los sujetos, un poco lo que decíamos hace rato con los dibujos de los niños, ¿no? Pero tiene que ver con esto, con cómo estamos acostumbrados a fragmentarnos, ¿no? Bueno, un poco, tu pregunta me trae todas estas reflexiones, ¿no? Gracias. No, muchísimas gracias, la felicito. Gracias. Gracias, Jorge. Gracias. Tenemos otra pregunta en el chat
que dice, hola, ¿en qué práctica corporal, de parte de Gise, ¿en qué práctica corporal estaría el descuido del cuerpo o el abandono de uno mismo? ¿Podría pertenecer a varias prácticas como la violencia, normalización del sujeto y patrones estéticos? Así es. Bueno, habría que pensar si ese, digamos que yo sí lo pensaría, ¿no? Que hay todo un dispositivo, ¿no? Corporal que está produciéndonos como cierto tipo de sujetos. Así como hay prácticas corporales del cuidado, pues está las de la violencia. Yo pienso que eso podríamos ubicarlo en el plano de la violencia, ¿no? Además son prácticas intencionales de no comer, de no bañarse, de no acudir al médico si es que algo nos acontece, ¿no? O sea, yo creo que sí son dispositivos que tenemos que ir viendo en qué medida están produciendo subjetividades, ¿no? Muchas gracias. Héctor Guzmán, por favor. Vale, muchas gracias. Y primero quería agradecerle por este espacio. La verdad me ha parecido muy interesante la conferencia. Y me gustaría preguntarle, me llamó mucho la atención cuando a partir de las cirugías plásticas empezó a hablar de mejora. En su opinión y de acuerdo a su investigación, ¿qué considera una mejora? Porque, bueno, realmente no me queda como claro, porque parece ser como para algunas personas una cuestión estética y para otras como en el ámbito quizás médico, como que el cuerpo funcione de manera óptima, ¿no? No entiendo qué sería. Bueno, yo creo que decía que recuperaba esa idea del mejorar de los propios médicos cirujanos plásticos, porque ellos así se anuncian. Si tú buscas ahí en internet etnocirugía, cirugía estética para pacientes étnicos, ellos se anuncian así. O sea, porque claro, es políticamente incorrecto no aceptar que las personas tengan físicamente o fenotípicamente, más bien, fenotípicamente rasgos étnicos. Esto no es parte de la estética occidental, ¿no? O sea, te pongo, por ejemplo, la nariz. Los médicos hablan de la nariz como de la nariz mestiza y dicen, o sea, palabras más o palabras menos, que la nariz mestiza tiene un hueso más duro, que el cartílago es muy duro, que la piel es más dura, ¿no? Y entonces diseñan instrumental quirúrgico para pacientes étnicos. O sea, todo esto, desde mi punto de vista, es pues una postura discriminatoria. Pero ellos dicen, no queremos, te decía, desde una postura políticamente correcta, no queremos, estamos de acuerdo en que haya estos rasgos, pero los vamos a mejorar, ¿no? O sea, si tienes la nariz un poquito ancha, pues te la angostamos, ¿no? O si tienes los pómulos salidos, bueno, te los recortamos. Y no solamente pasa por rasgos étnicos, bueno, étnicos mexicanos, quiero decir, ¿no? Porque hablan te decía, de nariz mestiza, sino pasan por rasgos étnicos, pues, chinos, japoneses, orientales en general, porque eso de agrandar los ojos, pues tiene que ver con esta idea de mejorar, ¿no? O sea, para los médicos mejorar tiene que ver con que tus rasgos fenotípicos se parezcan un poco a los occidentales, ¿no? Yo les ponía ahí una imagen de una chica de color que mantiene obviamente el color de su piel, pero su nariz, si te fijaste, es más angosta. Entonces, bueno, para ellos eso es mejoramiento. Y yo por eso digo, es un tipo de eugenesia, ¿no? Porque a eso se refieren. Evidentemente, y esto yo hice un pequeño énfasis y una pequeña distinción entre cirugía reconstructiva y cirugía plástica.
o cirugía estética en realidad tendría que ser, con más énfasis en la belleza, pero la cirugía reconstructiva, pues ya sabes, esta cirugía surge en la Primera Guerra Mundial precisamente para reconstruir manos, brazos, como todo digamos que este resultado de las bombas, de las balas, de todo lo que fue la Primera Guerra Mundial. Entonces, claro, para la década de los 20 y todo, también un auge de la cirugía plástica, pero más bien reconstructiva, ¿no? Aunque ya encontramos en aquella época el famoso lifting, pero esto es otra cosa, ¿no? Dentro de la cirugía estética. Pero de la cirugía reconstructiva, evidentemente sí. Por supuesto que hay una cirugía reconstructiva que tiene que ver con este tipo de, pues, soluciones a problemáticas muy importantes. En México, el Hospital General, su primer departamento estuvo en el Hospital General de Cirugía Plástica, era precisamente reconstructiva, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Tenemos otra pregunta en el chat de Katia Maldonado, que dice: muchas gracias, doctora Elsa, por su participación. Son enriquecedores sus aportes. Desde un inicio, los estudios de las mujeres y luego los estudios de género se asumieron interdisciplinarios. Ahora se asumen transdisciplinarios. Los posgrados se asumen inter o transdisciplinarios. Las revistas de estudios de género se asumen inter o transdisciplinarias, pero no es explícita la justificación. ¿Considera que hace falta argumentación teórica y metodológica sobre esta relación o autodeterminación? En el caso de los estudios del cuerpo, ¿existe esa discusión? Bueno, en el caso de los estudios del cuerpo, en realidad creo que ya se da por hecho que son estudios transdisciplinarios, o la transdisciplinariedad, más bien dicho, ¿no? Pero sí hay esta discusión y yo sí creo que hace falta un énfasis, porque digamos que los estudios pluridisciplinarios o multidisciplinarios son distintos a los estudios interdisciplinarios. Y esto retomando a Nicolescu. Hay ambos, inter y multi o pluri, tienen como objeto los propios estudios disciplinares, o sea, apoyan las disciplinas. No hay en sí mismo una trascendencia, por llamarlo de alguna manera, de las disciplinas, ¿no? Hay concurrencia de las disciplinas para estudiar un objeto, ¿no? Hay un intercambio en el caso de la interdisciplina de metodologías, dependiendo del objeto de estudio, pero que tienen como finalidad, y esto lo plantea Nicolescu, enriquecer, y de hecho lo hacen, de enriquecer un objeto de estudio y una perspectiva. Sí hay, pero, porque ambos desbordan una disciplina, ¿no? Pero la transdisciplina, yo pienso y coincido, y por eso soy un poco seguidora de Nicolescu, porque yo sí creo que hay una perspectiva distinta, hay que concebir de una manera diferente. Y es muy claro cuando hay un estudio un estudio inter o multidisciplinario, porque no hay un cambio en términos de los planos de realidad, que es algo que tendríamos que repensar, ¿no? O sea, para Nicolescu hay una de las características más importantes de la transdisciplina, pues son precisamente los planos de realidad. Son dos elementos importantes. Y aquí no voy a profundizar demasiado porque, digamos, por tiempo y porque nos lleva a otra discusión, pero estos dos elementos me parece que sí son importantes, son los planos de realidad y la famosa noción del tercero incluido, que son elementos que nos permiten encontrar la diferencia entre lo pluri, lo multi y lo transdisciplinario. O sea, no solamente tiene que ver con que transitan por las disciplinas, sino, como dice Nicolescu, van más allá de las disciplinas, ¿no? Desbordan lo disciplinario
y nos permiten reconocer diferentes planos de realidad para poder pasar, decía yo a la hora de estar exponiendo, de esto que es inmediato, que es macro, algunos dirían filosóficamente hablando, como lo planteé yo en el artículo que escribí en 2010 sobre esto, sobre lo fenomenológico, ¿no? O sea, lo que estamos viendo, pero ir más allá a profundidad nos lleva precisamente a los procesos de subjetivación, que es lo que a mí me interesa y es una, desde mi punto de vista y desde los estudios del cuerpo, es importante esta distinción porque yo lo decía cuando preguntaba, creo que Jorge, hay que pensar que las prácticas corporales en tanto objeto transdisciplinar está produciendo subjetividades. No es que nada más sea algo que hacemos, ¿no? Como un poco Bourdieu lo plantea. O sea, las prácticas que hacemos las mujeres, él pone un ejemplo de cómo se agachan las mujeres, cómo nos agachamos las mujeres a recoger algo, ¿no? O nos sentamos, o, ¿sí? Hacemos tenemos acciones distintas, ¿no? Pero claro, nos vienen por la educación, por la formación. No es que sea absolutamente esencialista, pero tiene que ver con esta reiteración, lo que yo hablaba, o sea, cómo las mujeres y los hombres nos producimos como sujetos a partir de estas prácticas. Entonces, yo sí creo que falta más profundización en esta cuestión de la metodológica en términos de la transdisciplina, porque, repito, es una concepción distinta de la realidad, es una concepción distinta de nuestro vínculo con el cosmos, es una percepción diferente, o sea, son también niveles de percepción, ¿no? Y, repito, el tercero incluido nos permite desactivar, o como decía yo al inicio, nos permite desarticular o descolocar las dicotomías, que ese es algo que no es fácil, o sea, no es fácil pensar en términos de este tercer incluido, ¿no? De la posibilidad de la tercera vía que podría ser esta continuidad, ¿no? Entre lo biológico, lo cultural, lo femenino, lo masculino, la naturaleza y la cultura, ¿no? Yo pregunto, ¿hasta dónde termina la naturaleza y dónde comienza la cultura? O sea, en este momento me parece muy difícil esto, o sea, yo no podría decir, no, aquí ya hay cultura, o hasta aquí llegó la cultura, o hasta aquí llegó la naturaleza, es difícil, pues, ¿no? Yo pienso que también esta mirada se aprende. Entonces, bueno, no sé, yo creo que habría que discutir mucho más y por eso, pues qué bueno que están ustedes, porque yo creo que esos son los espacios donde nos permitimos, pues, discutir y un poco exponer sin miedo lo que pensamos, ¿no? Gracias. ¿Te parece que respondemos 2 preguntas más y cerramos? Sí, claro. Tania dice que ya se respondió su pregunta. Sofía Ruiz hace un comentario que es un asunto de racismo, lo mismo que esterilizar a las mujeres indígenas sin su consentimiento muchas veces. Y Daniel dice, buena tarde, el profesor Jorge Venegas me invitó a esta conferencia y me pareció muy interesante e importante. Tengo una pregunta, ¿hasta qué punto las modificaciones externas, tatuajes, perforaciones, expansiones, representan una pérdida o alteración de la identidad o expresión corporal? Bueno, yo pienso que no sería pérdida, más bien hay una transformación. Y yo pienso que sí hay estas modificaciones corporales que tienen como, o que participan de estos procesos materializadores de los sujetos, evidentemente llevan consigo transformaciones identitarias y subjetivas. Eso creo que es definitivo, ¿no? Y eso nos lo permite advertir precisamente los niveles de realidad, ¿no? O sea, no es que solo haya transformaciones fenotípicas, ¿no? No es que se pongan solamente los implantes de senos y ya, o sea, ¿no? Aquí hay todo un proceso también de modificación y de transformación identitaria. Creo que lo que todos llevamos de manera constante, por eso, repito, son
histórica las prácticas corporales, ¿no? O sea, si nosotras o nosotros hacemos un ejercicio, que es algo que me parece un ejemplo clarísimo, ¿no? Porque ahí no hay intervención con bisturí, pero sí vamos a correr, hacemos abdominales, utilizamos los aparatos. Bueno, nuestra materialidad, por decirlo de algún modo, va modificándose, ¿no? Y entonces ya pues nos atrevemos a ponernos bikini en la playa, por ejemplo, ¿no? O sea, ya se me bajó el abdomen, acabé con la llanta espantosa y ya, ahora sí ya puedo ir con bikini. O sea, es un poco, sí cambia, por supuesto, la identidad, la subjetividad, todo este problema que tienen las chicas, y yo digo, lo pongo el problema con, entre comillas, porque para algunas es problema, para otras ya no, pero toda esta cuestión de la gordura es un tema muy interesante que pasa por todos estos procesos. O sea, sí hay cambios, transformaciones identitarias. Yo diría que no se pierde ni se gana, simplemente hay una transformación, una adecuación, una transformación, hay un cambio, pues. Gracias. Finalmente, el doctor Alejandro Vázquez dice: doctora Elsa, un deleite escucharla. Pienso en las múltiples posibilidades que tienen sus investigaciones y aportaciones. En ese sentido, me gustaría conocer su opinión en relación con la etnografía como una práctica corporal situada, que desde la metáfora de la observación participante y al estar ahí encierra distintos dilemas donde el cuerpo siempre se encuentra en tensión. Okay. Bueno, en realidad, gracias, doctor. Su pregunta me recuerda, y usted seguramente lo está pensando, pero me recuerda mucho el famoso diario de Malinowski, ¿no? Que es este diario maravilloso que no se da a conocer sino hasta que él ya no está, su esposa lo publica, y entonces viene precisamente al caso esto, ¿no? La presencia del investigador, su presencia como el otro, y no solamente en términos de la etnografía tradicional, sino en términos también de su presencia corporal, de su imagen y del lugar que ocupa en ese contexto, ¿no? Si yo recuerdo también cuando estudiábamos antropología en la ENA, cómo nos decían los profesores cómo teníamos que ir vestidos, no vayan de esta manera, o sí vayan así, o no vayan a despreciar una invitación a comer, o sea, varias cuestiones que tienen que ver con nuestra presencia en un ámbito en el que somos ajenos y extraños, ¿no? Extraños y extrañas. Entonces yo creo que sí hay algunos trabajos que ahora no recuerdo los nombres, pero que han reflexionado en términos de la corporalidad en el trabajo de campo y en la elaboración de las etnografías, por supuesto, ¿no? Creo que es un tema fantástico que da para mucho y que bueno, pues sí, es a quienes somos antropólogos y antropólogas, pues nos interpela ese tema, ¿no? Muchas gracias, Elsa. Un último comentario en el chat de Silvia Miranda, que dice: escuchar a la doctora Elsa Muñiz siempre enriquece y deja en nosotros las ganas de seguir investigando y aprendiendo sobre las prácticas corporales. Muchísimas gracias por su conferencia. Y sí, la verdad que agradecerte muchísimo por este espacio, por el tiempo que nos dedicaste en este día, y invitar, ¿no?, a todos los que están presentes el día de hoy a que nos sigan a través de un canal de YouTube donde nosotros vamos subiendo los distintos semilleros, donde podemos seguir escuchando y aprendiendo, ¿no?, de los conferencistas que pasan por este semillero, también a través del Instagram, del Facebook, donde podemos ir enterándonos, ¿no?, de los siguientes conferencistas. Tenemos 2 meses más de este módulo sobre el cuerpo, sobre género, sobre feminismo. Me parece que puede ser muy enriquecedor para todos y para todas. Así que muchísimas gracias, Elsa, y muchísimas gracias a todos y a todas por acompañarnos el día de hoy. Pues gracias a ustedes, Eva, gracias porque, pues por
lo caluroso del recibimiento y la verdad es que siempre me siento muy a gusto y muy contenta. Gracias y un abrazo para todos y todas. Gracias, un gusto para nosotros también. Buenas tardes. Hasta luego.